sería muy bueno que leyeran Primera de Juan. Es una carta bastante cortita, ¿ya? Es la misma, el mismo autor que escribe Juan, ¿no? Juan, ¿qué más escribe Juan? Juan, Primera de Juan, Segunda de Juan, Tercera de Juan. ¿Y qué más escribe Juan? Apocalipsis. Es el mismo Juan, ¿ya? O sea, imagínense, 5. Entre libro y carta, 5. Y una carta muy interesante porque, si bien es cierto, si usted la ha leído, o sería bueno como yo que la lea, el énfasis está en la luz del Señor y en la verdad, que marca la primera parte de la carta, perdón. Pero ya en la segunda mitad de esta carta muy breve, empieza un énfasis marcado en el amor entre unos y otros, ¿no? En el amor entre unos y otros. Un amor genuino dentro de la comunidad. Y Juan comienza a centrarse entonces en estos versículos acerca de la calidad de vida que nosotros deberíamos llevar como verdaderos seguidores de Cristo. ¿Sí? Recuerde que siempre en la palabra el llamado es a que nosotros seamos discípulos del Señor, no tan solo creyentes, ¿ya? Eso tenemos que tenerlo muy claro. Y los discípulos, ¿qué son? Verdaderos seguidores de Cristo, ¿cierto? Los creyentes pueden decir yo creo, pero siguen cualquier cosa. El discípulo, la discípula, va a seguir a su Señor. Entonces, la estructura del pasaje es muy sencilla, aparte con una historia que ustedes conocen, ¿cierto? De Caín, en Génesis, en la cual nosotros también nos sentimos, ¿cómo decir?, interpretados como iglesia, ¿no? ¿En qué sentido? En que a veces podemos tener entre nosotros, en la iglesia del Señor, donde debiera haber más amor, a veces se ve lamentablemente hostilidad, ¿no? Donde en la iglesia del Señor debiera apreciarse el mayor acto de amor entre nosotros, a veces se aprecia indiferencia. ¿Y de quién es culpa eso? De nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros somos la iglesia. ¿Se entiende? Nosotros componemos la iglesia, por tanto, si nos falta amor, somos responsables nosotros porque nosotros somos miembros del mismo cuerpo. Entonces nos damos cuenta que en el 10, aquí les voy a poner en pantalla, aquí nos proporciona la transición para introducir el tema. Dice, en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Partió fuerte al tiro, ¿sí? El apóstol Juan en el capítulo 3. Aquí se manifiesta la diferencia entre los hijos de Dios y los hijos del diablo. ¿En qué? En que todo aquel que no hace justicia y todo aquel que no ama a su hermano no es de Dios. O sea que hay una diferenciación muy clara, ¿no? O sea, hay hijos de Dios e hijos del diablo. Cuando yo leí esta carta por primera vez me sorprendí, ¿no? Porque no sabía que la Biblia hablaba tan solo que hay dos tipos de hijos en toda la humanidad. Hay hijos de Dios y hay hijos del diablo. No hay nadie neutro. Entonces podemos darnos cuenta que efectivamente hay dos tipos, dos clases de hijos. Los hijos de Dios, que según este pasaje, ¿qué hacen? Hacen justicia. ¿Qué significa eso? O sea, viven una vida recta y aman a sus hermanos en la iglesia. Y están los hijos de Satanás. ¿Quiénes son los hijos de Satanás? Los que no viven una vida recta delante de Dios y los que no tienen ningún interés en amar a sus hermanos en la iglesia. Ojo con esto, porque a veces tomamos las cosas en forma muy liviana y para Dios nada es liviano, ¿no? Dos clases de hijos. Los hijos de Dios y los hijos de Satanás. ¿Qué es lo espectacular de esto? Que nadie puede permanecer en forma simultánea en ambas familias, ¿se entiende? Nadie puede ser hijo de Dios e hijo de Satanás. O uno es hijo de Dios o uno es hijo de Satanás. Entonces, tomando como ejemplo esto, haciendo una diferenciación inmediata primero entre los hijos de Dios y los hijos de Satanás, es que el apóstol Juan ya comienza el versículo 11 a hablar acerca del amor, ¿no? Y dice, porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. Dice después, no como Caín, todos conocen la historia, ¿no? Que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Hermanos míos, dice la Biblia, no os extrañéis si el mundo les aborrece. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. Mira la reafirmación potente que hace respecto del versículo 10. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, ¿con qué argumento?
en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Entonces aquí tenemos que preguntarnos realmente nosotros si nosotros amamos a nuestros hermanos y si nosotros realmente estamos seguros que hemos pasado de muerte a vida. ¿Con qué argumento? Con el argumento de que nosotros amamos a nuestros hermanos. Después dice el 15, todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida permanente en él. Es fuerte el mensaje del apóstol Juan, ¿cierto? Pero es palabra de Dios. O sea, aquí no hay medios tintes en la palabra de Dios. O somos hijos de Dios o somos hijos del diablo. ¿Y en qué se manifiesta todo esto? Hace una reafirmación tanto en el 10 como en los versículos siguientes. En que vivimos rectamente delante de Dios y que realmente amamos a los hermanos. Por eso aquí nosotros tenemos que entender esto desde el punto de vista bíblico, porque uno dice, bueno, ¿cómo amo a mi hermano, cierto? Si a veces no les conozco. Bueno, la responsabilidad suya es conocer a sus hermanos. No va a ser excusa el día del juicio, ¿cierto? Si usted no va a la iglesia los sábados, si usted no o está en región o está fuera del país, si usted no se conecta con sus hermanos y tan solo piensa que el lunes es la única instancia para conectarse con sus hermanos, está cometiendo un gran error, porque la Biblia dice acá que si usted no ama a sus hermanos, entonces uno no es de Dios. Y yo no voy a poder justificarme diciendo que no conocía a mi hermano, porque es responsabilidad mía conocer a mi hermano. Por eso hay un grupo, ¿cierto?, que uno puede decir, bueno, usted tiene la posibilidad de escribirle a alguien, de conocer a alguien, de llamar a alguien, de mandarle un mensaje a alguien, sobre todo cuando esté en necesidad. Pero ¿de quién es responsabilidad que nosotros conozcamos a nuestros hermanos? Es culpa del pastor, ¿cierto? No, es responsabilidad de cada uno de nosotros, porque en todo le echamos la culpa al pastor y a la iglesia, no entendiendo que la iglesia somos nosotros mismos. Entonces es muy importante que usted se conecte con sus hermanos. Es muy importante que usted conozca a sus hermanos. Porque lo que está diciendo aquí el apóstol Juan, Dios, ¿cierto? A través del apóstol Juan, es que si nosotros no amamos a los hermanos, no somos hijos de Dios. Y eso es muy fuerte, ¿no? Entonces, el mensaje que hemos recibido desde el principio, ¿qué cosa? Que nos amemos los unos a los otros. Que nos amemos los unos a los otros. ¿Usted realmente podría, ahí en su corazón donde está, decir que ama a sus hermanos en este ministerio? ¿Ama a sus hermanos en la iglesia? Le insisto, no sirven las excusas aquí, no los conozco, porque es su responsabilidad conocerlos. Por eso Dios manda a que no dejemos de congregarnos, ¿no? Es nuestra responsabilidad conocer a cada uno de mis hermanos, mi responsabilidad. Si yo estoy en regiones, bueno, para eso tengo entonces el grupo de WhatsApp, por último. Digo, bueno, ahí tengo para conocerlo, hablarles, hacer contacto, mandar mensaje. Si estoy en Santiago, para eso tengo la iglesia, ¿no? Físicamente para ir. Pero ¿qué es importante? Que el mensaje del principio es que nos amemos los unos a los otros, ¿no? Nos amemos. Y puesto que el diablo, ¿cierto?, siempre ha sido el destructor de la vida, tiene sentido, ¿cierto?, que entonces, ¿por qué saca el mensaje de Caín? ¿No? Dice, ¿por qué se va tan atrás el apóstol Juan? Porque tiene sentido que Caín seguramente operó bajo la inspiración de Satanás, ¿no? Y por eso es tan importante que nosotros operemos bajo la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que nos amemos los unos a los otros. No sé si se entiende bien. No es que nos conozcamos solamente, que nos saludemos, ¿cierto? Que haya buena onda, que nos mandemos un mensaje así por saludarnos. No, le dice la Biblia que nosotros debemos, ¿qué? Amarnos los unos a los otros. ¿Y por qué parte con el relato de Caín? Este mensaje es muy cortito, pero muy potente por lo que dice el apóstol Juan. Así que le pido que esté muy centrado en escuchar a Dios en esta noche. El relato de Caín y Abel siempre ha tenido gran fuerza para demostrar los impulsos destructivos que lleva la envidia. Por eso que la Biblia nos llama a amarnos. ¿Por qué? Porque con el amor combatimos la envidia, ¿cierto? Que puede haber entre nosotros. Seguramente no es algo raro que en la iglesia también exista envidia, ¿cierto? Tener la vida de otro, la condición de otro, cómo habla el otro. Pero escuchemos lo que dice el Señor, ¿no? ¿Se acuerdan lo que decía en el Génesis? ¿Por qué Caín mató a Abel? ¿Por qué Caín mató a Abel? ¿Se acuerdan? ¿Por qué? Porque la ofrenda de Abel, dice la Biblia, que fue agradable a Dios y la de Caín no. Y eso tiene que empezar a hacerme pensar.
Las ofrendas que yo le hago al Señor, no estoy hablando del aspecto monetario, ¿sí? Las ofrendas, todo lo que yo le ofrezco al Señor, ¿es agradable al Señor, piensa usted? Porque eso fue lo que ofreció Caín, una ofrenda que a Dios fue desagradable. La ofrenda que yo le doy al Señor, todo lo que yo le entrego a mi Señor, ¿le es agradable? La de Abel fue agradable, la de Caín fue desagradable. ¿Y qué pasó? Caín, bajo la inspiración del mismo diablo, por envidia a su hermano, lo mató. Entonces la iglesia cristiana, la envidia, la venganza, albergadas en Caín, se manifiestan en aquellos que se oponen a los cristianos. Este es un tiempo, ojo, de mucha oposición. Yo lo he estado diciendo en varias semanas. El gran problema de este tiempo es el engaño. Y cuidado con eso, porque tenemos que hacerle frente. Cuidado con el engaño. Este es el tiempo donde más tenemos que leer Biblia, por favor. Donde más tenemos que estar buscando a Dios, porque el engaño es muy, muy fuerte, ¿sí? Y no está exento de atacar a los hijos de Dios. El engaño es muy potente en este tiempo. Entonces, este es un tiempo también de mucha oposición a la palabra de Dios. ¿Y dónde cree usted que sea a veces la mayor oposición? ¿En los de afuera? No. Muchas veces la oposición se da dentro de la iglesia, ¿sí? Por eso que es bueno que siempre el Espíritu Santo direccione una verdad, ¿cierto? Ustedes pueden pensar, y siempre digo este cuento, ¿no? Y lo cuento. Ustedes piensan que nosotros nos ponemos de acuerdo. Ahí está Álvaro, me puede desmentir públicamente. Él habló del amor al principio de la reunión. Yo no le he dicho nada, no he tenido contacto con él. Nadie le ha dicho nada. Él me puede mentir delante de todo el ministerio. Porque nos damos cuenta que las cosas las maneja ¿quién? El Espíritu Santo. Sin ponernos de acuerdo, él abrió hablando del amor de Corintios 13. Y yo tenía pensado hace 5 o 6 días predicar acerca de un pasaje del amor entre nosotros. ¿Se dan cuenta? ¿Por qué? Porque la oposición muchas veces y lamentablemente viene dentro de la iglesia, no de afuera. Entonces, ¿por qué es importante esto? Porque no solamente nos damos cuenta de este ejemplo de Caín que es tan fuerte, sino que además dice el apóstol Juan, inspirado por supuesto por el Espíritu Santo, que aquellos que realmente manifiestan amor a sus hermanos están disfrutando de la vida eterna. Esto tiene que hacer que nosotros nos preguntemos, ¿amo realmente a mis hermanos? Si usted me dice que no tiene contacto con su hermano, yo le diría que apenas termine la reunión, apague el Zoom y arrodíllese de todo corazón delante del Señor y pídale perdón y arrepiéntase, porque seguramente entonces usted no está en la vida eterna. Porque este pasaje es muy claro. Hay hijos de Dios e hijos del diablo. ¿En qué se definen? En que los hijos de Dios aman a sus hermanos. El que no ama a su hermano, como dice el versículo, lo repasamos. El que no ama a su hermano, ayúdenme. Están aquí, ¿cierto? Están aquí. Hay uno que es clarísimo. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Versículo 14. Tremendo. El que no ama a sus hermanos permanece en muerte, está muerto. No ha salido de las tinieblas. Entonces nos damos cuenta que quienes manifiestan un verdadero amor por la familia de Cristo están disfrutando de la vida eterna que se les prometió. Digamos una verdad, ¿ya? Digamos una verdad. Si alguien la quiere, la anota en el chat para no estar haciendo el ministerio pulpístico que hizo un pastor. A veces uno no puede estar haciendo todo al mismo tiempo. Pero esta frase es una verdad, anótenla ahí. El amor que yo tengo por la familia en Cristo evidencia que yo he nacido de nuevo. Y al contrario lo mismo. Si yo no tengo amor, un amor manifiesto, ¿cómo termina el pasaje? Que no de palabra ni de lengua, sino con hechos. Si yo no tengo hechos para mostrar que realmente tengo un amor por la familia de Cristo, entonces quiere decir que no he nacido de nuevo. El amor por la familia de Cristo evidencia que una persona ha nacido de nuevo, ha nacido de Dios. Y puede tener la tranquilidad que pese a cometer muchos errores, de caerse muchas veces en la vida, no importa, Señor, pero yo tengo claro que estoy en la vida eterna. Pero por el contrario, un motivo de terror, ¿cierto? De terror. Por eso que Jesús, en el Sermón del Monte, que tanto lo citamos, que está en el capítulo 5 de Mateo, miren lo que dice en los versículos 21-22, acerca de esto mismo, de amar a los hermanos. Ustedes han oído, les dice Jesús, que se dijo a sus antepasados, no mates, y todo el que mate quedará sujeto al juicio del tribunal. Pero yo les digo que todo el que se enoje tan solo con su hermano quedará sujeto al juicio del tribunal. Es más, cualquiera que insulte a su hermano quedará sujeto al juicio del consejo. Y cualquiera que maldiga a su hermano
quedará sujeto al fuego del infierno. O sea, es muy importante esto, ¿no? Y nosotros debemos tomarle el peso porque yo entiendo, muchas personas se esfuerzan y está bien, ¿cierto? Y uno dice, bueno, me congrego y me conecto, pero la vida cristiana va mucho más allá de tan solo conectarse o congregarse. Nosotros la Biblia dice que ya no somos huérfanos ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. O sea, esta es la familia más importante de toda la historia. Somos miembros de la familia de Dios. ¿Y cómo tenemos que vivir? Como una familia que representa a Dios. Si ya las familias de sangre son imperfectas, ¿cierto? Ya hay problemas en toda la familia. No estamos exentos que en la iglesia hayan problemas. Pero nosotros debemos representar y mostrar que somos la familia de Dios, ¿no? ¿Se acuerdan cuando Jesús les dice, en esto conocerán que son mis discípulos? ¿Cómo el mundo nos va a ver? ¿Cómo el mundo nos va a reconocer? ¿Porque tenemos cara de santo? ¿Porque oramos en el almuerzo antes de comer en el trabajo? ¿No? ¿Porque tenemos afiches y poleras que dicen yo soy cristiano? Eso no nos muestra que somos cristianos. ¿Qué va a mostrar al mundo que nosotros somos cristianos? Dijo Jesús. No, tan participativo hoy día, pero bueno, a veces... Si digo, Señor, ¿será que le estoy predicando a la congregación o le estoy predicando a mi pantalla del computador? ¿En qué va a ver el mundo que nosotros somos cristianos? En que nos amamos los unos a los otros. No hay otra cosa que la gente vea en nosotros que al mundo le convenza. Y si no nos amamos los unos a los otros, hijos de Dios, estamos en graves problemas. Entonces esto tiene que hacer que nosotros nos arrepintamos, que recapacitemos, que digamos, la iglesia no es un lugar yo solamente para estar el lunes o el sábado y súper bien. No, somos una familia. Cuando vamos al libro de los Hechos nos damos cuenta que esa familia vivía junta, se amaba. Era tanto su amor, dice, que ellos, acerca de lo que hizo un versículo acá también, eran capaces de vender algunas cosas para suplir las necesidades que tenía el otro. Se amaban con todo el corazón. Habían problemas, por supuesto, como en toda familia, ¿no? Hombres caídos, mujeres caídas. Pero se amaban. Cuando había alguien en necesidad, ahí estaba el otro, ¿cierto? Cuando había alguien pasando una enfermedad, ahí estaba el otro. Cuando alguien había en sufrimiento, ahí estaba el otro. Pero lamentablemente, dice el Señor que en los últimos tiempos el amor de muchos se iba a enfriar. Y yo toqué el sábado también esto, ¿no? Que lamentablemente estamos viviendo a veces vidas tan egoístas, pero tan egoístas, que no salimos del embrollo de nuestra vida. Y eso nos hace muy mal, hijos de Dios. Cuando uno está centrado en uno quiere solamente vivir para uno está centrado en el trabajo de uno está centrado en los problemas de uno, en las situaciones de uno, eso es una bola de nieve que tarde o temprano usted le va a aplastar. Y usted puede decir, no pasa nada, espérese a la larga. Porque la Biblia lo asegura, ¿no? Pero cuando usted vive centrado en otros, en aprender a amar a otros, ¿cierto? En estar preocupado de las necesidades de otros, en ser empático con el sufrimiento de otro, el ponerme en los zapatos del que hoy día está viviendo una enfermedad, el ponerme al lado para acompañar al que lo está pasando mal, el tener el corazón, ¿cierto?, para ayudar al que no tiene. Entonces quiere decir que yo no estoy amando. Y por eso el apóstol Juan termina con el ejemplo de Cristo, ¿cierto? Y los versículos 16 al 18 parten con esto. El 16 dice, en esto hemos conocido el amor, mire qué belleza, en que Él, ¿quién? El Señor Jesús, el más supremo ser que ha existido, puso su vida por nosotros. ¿En qué consiste el amor? En que Jesús puso su vida por nosotros, para que entendamos qué es el amor. Entonces dice, también nosotros, ¿qué debemos hacer? Poner nuestra vida por los hermanos. ¿Qué hemos puesto a veces por nuestro hermano, por nuestra hermana que está en sufrimiento? A veces no hemos puesto ni un segundo de atención. Yo a veces tengo que estar motivando a mucha gente y a veces, créanme que es desgastante. Pero ¿saben por qué? Porque a veces veo la iglesia que el Señor Jesús profetizó, una iglesia indiferente, y me entristece. Y tengo que estar motivando a muchos, decirle, oye, ¿llamaste a la persona que está enferma? ¿Llamaste a la persona que está sufriendo? Oye, como diciendo, despierta. Hay una persona que está sufriendo y no eres capaz de darle una llamada, Dios mío. No eres capaz de mandarle un mensaje, Dios mío.
Es tanto el egoísmo que vive la iglesia hoy día que no soy capaz de ponerme al lado de aquel que está sufriendo. Es que se me olvidó. Jesús dijo lamentablemente que la iglesia del fin del tiempo iba a ser la iglesia apóstata. La iglesia que no iba a tener amor. Por eso que son poquitos los que se salvan. Y nosotros tenemos que trabajar en eso porque entre nosotros constituimos iglesia. No podemos criticar aquí algo, no estamos criticando a nosotros mismos. Cada uno de nosotros, al volverse al amor, mejoramos la iglesia porque la iglesia somos nosotros mismos. Pero le cuento que hay muchas posibilidades hoy día de mostrar amor, porque nunca como antes ha habido tanta gente enferma, tanta muerte, tanto sufrimiento, tanta enfermedad y tanta gente pasándolo mal. No tenemos excusas para no mostrar el amor. ¿Y de qué se trata el amor? Dice acá el apóstol Juan, en que Jesús puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestra vida por los hermanos. Versículo 17, mire. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él el corazón, ¿cómo muere el amor de Dios en él? Como diciendo, imposible que muera el amor de Dios en ti si tú no eres capaz de darle a un hermano que sabes que tiene necesidad. ¿Para qué decir si tú no das a la iglesia? O sea, lo dejamos afuera de la discusión. O sea, quiere decir que no ha existido una gota de amor en tu vida. Porque hay necesidades en la iglesia. Porque la iglesia también tiene que ayudar a la gente pobre. Porque la iglesia también tiene que hacerse cargo, dice la Biblia, de que las que son viudas, que no pueden ser sostenidas. La iglesia tiene que hacerse cargo. Porque la iglesia también se hace cargo de ayudar a las ollas comunes. Porque la iglesia también se hace cargo de ayudar al hogar de ancianos. El que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, lo pone en duda. ¿Cómo muere el amor de Dios en él? Imposible. Y qué lindo cómo se dirige el apóstol Juan. Hijitos míos. En forma tierna, ¿no? Hijitos míos. No amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. No, si yo te amo mucho, Álvaro, te amo mucho, Marcelo, te amo mucho, Evelyn, te amo mucho, ¿cierto? Amir. Sí, pero ¿con qué le estoy mostrando que lo he amado mucho? ¿He estado alguna vez con él? ¿Lo he llamado cuando ha estado mal? ¿Le he mandado un mensaje cuando sé que está enfermo? ¿Estuve con él cuando sufrió una situación difícil en su vida? ¿Le di una llamadita cuando sé que estaba pasando por tremendos problemas? No, si yo te amo mucho. Hijitos míos, ¿qué dice? No amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Una de las cosas que yo he aprendido en la vida cristiana es justamente esto, que las cosas se muestran. Cuando usted dice que realmente ama a alguien, no lo diga, muéstrelo con hechos. Cuando usted dice que realmente ama a Jesús, no lo diga, muéstrelo con hechos. Porque ahí está diciendo el amor no se muestra de palabra, ¿cierto? Porque es fácil decir, no, si yo amo a mi hermano, Señor, y estoy siempre orando por ellos. Está bien, yo esta mañana compartí un testimonio acerca de lo que Dios me había hablado justamente, que no basta con decir estoy orando por alguien. Yo tengo que acompañar a la persona, ¿o no? Si alguien está mal, digo, no, si he orado tanto por ti desde que la comodidad de mi casa, y está bien, te agradezco, porque orar ya es una bendición. Pero el orar tiene que ir acompañado de un hecho. Orar y acompañar a alguien que está pasándolo mal. Orar y acompañar al que está en enfermedad. Orar y acompañar al que está en pobreza. Orar y acompañar al que está en dolor. Orar y acompañar al hermano o a la hermana que demande que yo realmente le muestre un amor genuino. Entonces Juan usa el ejemplo de Jesús por dos razones. ¿Por qué? Para que entendamos lo que realmente es el amor. Cristo murió por nosotros. ¿Qué enfatiza? ¿Qué es el amor? Cuando usted se acuerde de lo que es el amor, que Dios le grabe este pasaje. El amor es lo que Cristo hizo por mí. Eso es amor. Él dio su vida por mí. Eso es amor. Porque tenemos un concepto de amor tan mundanal, ¿cierto? Y por eso es que muchos matrimonios no resultan. Y por eso es que muchos se casan mal. Porque se casan por un amor que no es bíblico. Por un amor emocional. Y el amor emocional se quiebra, ¿cierto? Y se va a romper. Y el matrimonio no lo mantiene el amor emocional. El amor bíblico es lo que mantiene un matrimonio. El amor bíblico es lo que mantiene una familia. El amor bíblico es lo que mantiene la iglesia de Cristo. Y lo que hace mirar al mundo que realmente nosotros somos sus discípulos y somos hijos de Dios.
Por eso es que el compromiso con la iglesia, hijos de Dios, y por favor entiéndanme bien esto, tiene que ser mucho más grande del que tenemos. Nosotros tenemos que comprometernos con el cuerpo, meternos en el cuerpo, sumergirnos en el cuerpo, porque si no es imposible cumplir lo que Dios nos está demandando. ¿Cómo voy a amar a mi hermano si ni siquiera tengo un compromiso con la iglesia? Imposible. Y puedo decir qué lindo, ¿cierto? Qué bonito todo, espectacular tal cosa. Pero a mí me provoca temor, no sé a usted, pero a mí me provoca temor lo que dice el apóstol Juan al comienzo. Hay dos tipos de hijos y yo no puedo habitar en ambas familias. O hay hijos de Dios o hay hijos de Satanás. Y nadie puede habitar en ambas familias. Cada uno debe preguntarse, o yo estoy en el primer grupo o estoy en el segundo. ¿Según qué? Según lo que este pasaje está diciendo. ¿Realmente vivo una vida recta? No perfecta, pero está diciendo algo más importante. ¿Amo a mis hermanos? Entonces puedo estar seguro que soy hijo de Dios, ¿no? Pero amando a mis hermanos como lo dice la Biblia, ¿no? No de palabras y hechos. Si yo te amo mucho, haré mucho por ti en tu proceso de 2 años. Sí, pero nunca me visitaste. Nunca me diste tan solo una llamada por teléfono. ¿Es amor eso? Es como el pastor que contaba la historia que dice que una persona le pidió oración, ¿no? Y él dijo, por supuesto, voy a orar por ti. ¿Cuántas veces hemos dicho eso, cierto? No, sí, voy a orar por ti. Y dice que pasa el tiempo y se encuentra con la persona. Y dice, Señor, no he hecho tan solo una oración por esta persona. Y dice, Señor, te hago una oración por esta persona, por favor, ayúdale en lo que él me pidió en el nombre de Jesús, amén. En el mismo instante que se estaba acercando y la saluda y le da un abrazo y le dice, ¿cómo has estado? He estado orando por ti. He estado orando por ti. A veces somos así, ¿cierto? Hacemos oraciones cuando nos acordamos por la persona. Hacemos una oración para quedar bien con el Señor. Pero, amada iglesia, no amamos. De hecho, y en verdad, amamos de palabra nomás. Amamos de palabra. Por supuesto que no voy a tocar temas, ¿cierto?, específicos. Pero es importante y entendemos que todo lo que hemos pasado como ministerio en el último tiempo es una advertencia para que nosotros aprendamos a amar, ¿cierto? Hay gente que está, le cuento, necesitada en esta iglesia, en este ministerio. Hay gente que está necesitada de todo tipo. Emocionalmente, gente que está con tratamiento, gente que está con enfermedades, gente que está pasándolo muy mal. Ah, es que tú no lo dices, pues, Alejandro. No, es que yo no tengo la obligación de decirlo. Hay cosas que no puedo decir porque estaría exponiendo algo para el que no tengo permiso. Es su responsabilidad estar preocupado de su hermano y cuando usted esté preocupado de su hermano, se va a enterar de los que están en necesidad. ¿Se entiende? Yo no puedo andar publicando aquí los problemas de la gente, no me corresponde eso. Estaría rompiendo un concepto de confidencialidad. A menos que la persona me diga, te autorizo para que lo diga en el ministerio. Perfecto, entonces lo digo. Pero si no es así, yo tengo que ser muy prudente con eso. ¿Y por qué usted no se entera? Porque no tiene comunión con sus hermanos. ¿Por qué uno no se entera? Porque no tiene contacto con su hermano. Y eso es muy delicado, amada iglesia. Muy delicado. Entonces, para que vayamos finalizando y oremos. Miren lo que dice Efesios 5, del 1 al 2. Como siempre, ¿no? Nuestra labor en la vida, nuestra meta es parecernos más a Cristo. Esto lo reafirma. Dice, por lo tanto, imiten a Dios en todo lo que hagan, porque ustedes son sus hijos queridos. Y aquí viene algo tremendo. Esto está en Efesios, no tiene nada que ver con el apóstol Juan. Aquí escribe Pablo. Vivan una vida llena de amor, siguiendo el ejemplo de Cristo. ¿Cuál? Que Cristo estuvo dispuesto a dar todo por nosotros. Y entonces el amor verdadero es que nosotros estemos dispuestos a dar todo entre nosotros y por cada uno de nosotros. Vivan una vida llena de amor siguiendo el ejemplo de Cristo. Él nos amó. ¿De qué manera? Y se ofreció a sí mismo como sacrificio por nosotros, como aroma agradable a Dios. Cristo, como hijo de Dios, tenía más de lo que nosotros pudiéramos imaginar, pensar. Piensen que era el Dios de la gloria. Es el Dios de la gloria. ¿Y el que hizo? Dejó la gloria del cielo para bajar y hacerse un sencillo hombre, hacerse carne, sin dejar de ser Dios, como dicen algunos, porque es una herejía, no dejó de ser Dios. Pero se hizo hombre. Y se hizo siervo. Y fue a la muerte, y muerte de cruz, ¿para qué? Para darte vida a ti. Eso es amor.
Él nos amó y se ofreció a sí mismo como sacrificio por nosotros, como aroma agradable a Dios. Cuando tú amas a tu hermano o a tu hermana, eso es aroma agradable a Dios. Cuando tú realmente amas a tu hermano en la iglesia y a tu hermana, partiendo de la base que es tu responsabilidad conocerlo, porque no puedes amar a quien no conoces, por tanto tienes que destinar tiempo a conocer a tus hermanos, eso es aroma agradable al Señor. Cuando tú muestras tu amor con hechos a tus hermanos en la iglesia, estás ofreciendo una ofrenda que es parecida a la ofrenda ¿de quién? De Abel. Pero cuando a ti no te interesa amar a tus hermanos, o sencillamente ni los conoces porque no te interesa meterte en la iglesia, sumergirte en el cuerpo, tu ofrenda está siendo como la ofrenda de Caín, desagradable al Señor. Aquí tenemos dos opciones, ¿no? O volvernos al verdadero amor y amar a la iglesia, parte por conocerla si no la conoces, y amar, pero como Cristo nos amó, ¿no? No ese amor fingido, no ese amor hipócrita. Te amo tanto, ¿cierto? Pero cuando estuviste mal ni siquiera te llamé. Tanto te amaba, ¿no? Tanto te amaba, pero no estuve contigo cuando me necesitaba. Eso no es amor. Dice la Biblia que no amemos de palabra, ¿sí? Sino de hecho y en verdad. Dice la Biblia que el amor debe ser sin fingimiento, porque a Dios no le agrada. Un amor genuino, ¿no? Que se demuestra con hechos. ¿De qué grupo quieres ser tú? Hay solamente dos grupos de familia, los hijos de Dios y los hijos de Satanás. Y según esta palabra tan sencilla del apóstol Juan, ¿en qué se diferencian, en qué se manifiestan, dice este pasaje? En que los hijos de Dios viven vidas rectas y aman a sus hermanos. Los hijos del diablo, según esta palabra, ¿en qué se manifiestan? En que no viven vidas rectas, no tienen temor del Señor y no aman a sus hermanos. Dice Juan, el que no ama a su hermano no es de Dios. No lo digo yo, lo dice el Señor. El modelo de sacrificio de Cristo debiera ser el motivo para nosotros inspirarnos a nuestro nivel de dar amor. Porque digo que este es un tiempo de engaño, porque el diablo te dice, es que yo no tengo el amor que tiene la Macarena, es que yo no tengo el amor que tiene, ¿cierto?, fulanita. Mentira. ¿Por qué crees mentiras? ¿Por qué escuchas mentiras? ¿De dónde se obtiene el amor? Lo estudiamos hace 3 semanas, ¿cómo se nos va a olvidar algo tan rápido? El amor es fruto del Espíritu Santo. El amor tú lo obtienes cuando tú realmente amas a Dios y tienes comunión con Dios. Entonces Dios pone en ti su fruto, entre los cuales está el amor. No es que alguien tenga aquí una capacidad sobrenatural de amar y otros no, mentira. Yo he escuchado eso, es que yo no tengo el amor tuyo. ¿Qué amor? Si nadie tiene amor, si no fuera por el Señor. Tengo que ir al estanque de la comunión con el Señor para poder amar a alguien. Es mi responsabilidad también. Tengo que ir a la comunión con Dios para entender por revelación lo que Cristo hizo por mí. Y en comunión con Dios, que Dios llene los estanques de mi corazón con un amor que viene de Él, para que yo pueda dar a la gente un amor que no es mío, sino que es de Dios. Eso es amar a alguien. No es que uno sea tan bueno o sea tan malo. Ninguno de nosotros. ¿Cómo debe ser el amor? No te olvides de esto nunca. En hecho y en verdad. El amor se muestra. El amor se evidencia. No bastan las palabras. No bastan las excusas. No bastan las justificaciones. O lo haces o no lo haces. ¿Lo notaron por ahí? El amor que tú tienes por la familia cristiana es una evidencia de que has nacido de nuevo. Y al contrario, lamentablemente también. El no tener amor por los hermanos de la iglesia es una evidencia de aquel que no ha nacido de nuevo. Terminamos con esto que me acordaba minutos antes de predicar el tema. Dice, Señor, ese versículo no me puedo acordar dónde está. Lo metí a última hora. Pero miren lo que dice la Biblia, es lo que estamos viviendo hoy día. Y por haberse multiplicado la maldad, algo que nosotros estamos viendo hoy día en evidencia, pero ya
máxima. El amor de muchos se enfriará, no dice de algunos, de muchos. Yo no quiero estar en ese grupo. Y le oro al Señor para que su iglesia no esté en ese grupo, por favor. Pero el Señor lo profetiza. Y si el Señor lo profetiza, porque se va a cumplir. Porque Él no falla. Por haberse multiplicado la maldad, que es lo que estamos viviendo hoy, lamentablemente el amor de muchos se enfriará. Si yo no hago un trabajo, hijos de Dios, para sacar a mi corazón del refrigerador, mi corazón va a quedar como una piedra que no va a ser capaz nunca de amar. Si no, yo no hago un trabajo de rendirme, de buscar a Dios realmente, decir, Señor, yo no quiero vivir con este corazón que no ama, que no se preocupa, que no es generoso, que vive para mí mismo, que no salgo de mi egoísmo. Señor, tú me hablas, pero parece que me estuviera hablando de otra forma ya, así con un megáfono. Lo escucho en las prédicas, lo escucho en todas las cosas y no hay caso, no entiendo, mi corazón no quiere. Sigue siendo egoísta, viviendo para sí, porque así somos. Y el Señor a veces como que tomar un megáfono ya nos está gritando las mismas palabras para que salgamos de nuestro egoísmo. Y no queremos entender. La única solución que tenemos es arrodillarnos y decirle, Señor, por favor, ablanda este corazón duro, Señor. Por favor, trata este corazón egoísta. Si tú no se lo dices al Señor, vas a vivir con un corazón muy duro, muy egoísta, muy frío. ¿Y qué es lo tremendo de todo esto? Que somos una familia. Nosotros somos una familia aquí. Como ministerio somos una pequeña familia. Como iglesia somos una familia un poquito más grande. Como iglesia a nivel nacional somos una familia un poquito más grande. Y como iglesia a nivel mundial somos una familia más grande. Pero ¿cuál es el distintivo? Que Jesús dijo que iban a ver la gente de afuera. ¿Cómo nos amábamos? Yo no quisiera decirle nunca más a nadie, oye, llama a una persona que se está muriendo, por favor. Oye, dale un llamado a esta persona que está pasando por tal enfermedad. Oye, dale un llamadito a una persona que está con una situación financiera tremenda. No sabe cómo solucionar este problema. No debiera yo estar diciendo eso. Debiera ser una actitud nuestra. Si en tu familia alguien está mal, ¿tú no te preocupas? Te pregunto. Si en tu familia de sangre tú ves que tu mamá, tu papá, tu hermano, tu esposo, tu esposa, tus hijos están mal, ¿tú eres indiferente? No, ¿cierto? Inmediatamente vas a asistir ese problema. ¿Por qué con la familia de Dios tú no lo haces? Si la familia de Dios es más importante que nuestra familia de sangre. Así lo ilustra la palabra de Dios. Mejor aún si nuestra familia de sangre está en la familia de Dios, porque eso es lo que anhelaríamos. Pero la familia de Dios es más importante que nuestra familia de sangre. ¿Se acuerdan cuando a Jesús le fueron a decir, oye, acá te esperan atrás tu mamá y tus hermanos de sangre? Y Jesús les dijo, sí, está bien, que esperen afuera. Es más importante, dice, mi familia espiritual. Porque mis verdaderos hermanos, dijo Jesús, son los que hacen la voluntad de mi Padre. ¿Qué quiero decirles con eso? Que debemos amar a nuestras familias de sangre, por supuesto, con todo el corazón. Pero aún más entonces, si amamos a nuestras familias de sangre, entender que esta es la familia de Dios. Aquí no podemos ser indiferentes, hijos de Dios. Aquí no podemos ser fríos. No podemos ser despistados. No podemos decir, es que yo no sabía. Es que no me enteré. Es que tú tienes la culpa siempre porque tú no nos comunicas en las reuniones. Yo no tengo que hacerlo. ¿O alguien le comunica a usted cuando su esposo o su esposa está enfermo? No, usted está preocupada siempre. Cuando su mamá y su papá se enferman, o sus hijos se enferman, ¿o alguien de afuera le comunica? No. Es porque usted está atento a la necesidad de su familia, ¿cierto? Por tanto, sabe inmediatamente cuando alguien está mal. Si usted estuviera atenta a las necesidades de la iglesia, sabría solo o sola quién está mal, quién necesita oración, quién necesita su compañía. Yo comunico siempre las necesidades de aquellos que me autorizan a comunicarlas al ministerio, porque eso es lo que corresponde. Pero aún así a veces las comunico y tampoco. Diego, Dios mío, tampoco. Comunico que alguien está mal y tampoco. Pero bueno, cada uno verá delante del Señor. Aquí es el llamado para que oremos. A que usted entienda que la iglesia es la familia del Señor. ¿Y cuál es nuestro distintivo? Que nos amamos. Nos amamos. Aquí nos necesitamos, somos una familia. Si usted dice no me siento parte de la familia,
Órele al Señor por sanarse del rechazo. Órele al Señor por los conflictos. Órele al Señor por las mentiras que el diablo le está soplando. Porque Dios le llamó a esta familia. Y si Dios le llamó a esta familia es para que usted se sumerja, se meta, se interese, viva como que realmente ellos fueran sus hermanos y sus hermanas. Y los ame, no de palabra. Yo no saco nada con decirle a toda la reunión los amo mucho, ¿cierto? Y después me desaparezco. No, los amo mucho. Si alguno de ustedes me necesita, ahí voy a estar. Porque el amor no se muestra con las palabras, se muestra con hechos y en verdad. Si alguno de ustedes me llama, ahí voy a estar. Pero ¿qué tiene que ver entre nosotros? Lo mismo. Que usted también le diga, hermana, si tú me necesitas, ahí voy a estar. Hermano, si tú me necesitas un día, ahí voy a estar. Y ahí también viene otra cosa, que hay gente también que no manifiesta sus necesidades, un tercer grupo. También les motivo entonces que si usted no manifiesta sus necesidades, ninguno en la iglesia somos adivinos. Usted también tiene que manifestar sus necesidades a su pastor o a su pastora, ¿cierto? También eso es necesario porque no actuamos por adivinación, sino por transparencia y por lo que Dios nos manda hacer. Oremos en esta noche, amada iglesia, y pidámosle al Señor que realmente Él redarguya nuestro corazón en esta noche. Pídale al Señor ahí donde usted está, que el Señor con su amor redarguya su corazón. Es verdad lo que el Señor dijo, a mí también me duele porque a veces también siento que mi corazón no ama como debiera amar. No se apasiona como se debiera apasionar. Algunas veces yo mismo me cuestiono y digo, Señor, no te amo como te debiera amar. Porque tu palabra me manda a amarte a ti con todo mi ser. Y me cuestiono, digo, a veces no te amo con todo mi ser y me avergüenzo. Pero le pido a Dios que me dé un corazón para Él. Un corazón que le ame como Él nos amó. Con pasión, dando todo por Él. Porque ese es el principal mandamiento. Y ahora entiendo mejor por qué el segundo mandamiento sería semejante a este. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Señor, estas palabras del apóstol Juan no hacen más que confirmar lo que tú dijiste en toda la Escritura. Que el amor sería lo más importante. O como se abrió esta reunión, tomando el ejemplo de Corintios, podría yo tener 1000 talentos, dones, bienes, ser un super capo en este mundo, pero si no tengo amor, no soy absolutamente nada. No sirvo de nada. Aún tú dijiste, Señor, que quedarían 3 cosas, la fe, la esperanza y el amor. Y la más importante de esas 3 sería el amor. Oh Señor, si no aprendemos a amarnos entre nosotros. Si no aprendemos a entender que somos una familia, que yo no vengo aquí como voy a un club social, asisto a la iglesia y no tengo idea de lo que pasa adentro. Oh Señor, líbrame de eso. Yo necesito entender que esta es mi familia. Necesito compenetrarme, necesito sentirme parte del cuerpo porque es el cuerpo de Cristo, es la iglesia. No te puedo amar y vivir una vida apartada del cuerpo. Sería contradictorio. No te puedo amar y no tener amor por mis hermanos porque sería contradictorio bíblicamente. Si te amo a ti, amo tu cuerpo. Y el cuerpo son los creyentes. No es el edificio, no es el lugar. No es la personalidad jurídica, no es el nombre de la iglesia. Somos los creyentes. Señor, si algo te puedo pedir en esta noche, es que tú levantes este ministerio y tampoco quiero ser egoísta. Levanta a toda la iglesia a que sea una iglesia que se ame. Que se ame, Señor. Que se ame genuinamente, no de palabras, no de intenciones, sino demostrando nuestro amor con hechos y con verdad. Porque eso a ti te agrada, Señor. Eso a ti te glorifica, eso contenta tu corazón cuando ves que tus hijos se aman, viven en comunidad, preocupados los unos de los otros. Porque saben que son familia. Porque saben que fueron llamados por ti. Oh Señor, qué terrorífico es escuchar lo que dice el apóstol Juan. Hay tan solo 2 tipos de hijos en todo el mundo. Los hijos de Dios y los hijos de Satanás. ¿Y en qué se evidencia cada uno? En que los primeros se aman entre sí.
Los primeros aman a sus hermanos y los segundos no. No manifiestan amor a la iglesia, no manifiestan amor a los hermanos. Oh Señor, si tú revelaras esta verdad al corazón, seguramente amaneceríamos con un corazón nuevo mañana. Porque queremos amar porque somos tus hijos. Somos tus hijos. ¿Cómo el mundo se va a convencer de que somos cristianos? ¿Cómo nuestras familias van a creer? ¿Cómo nuestras familias se van a volver a ti? ¿Cómo nuestros compañeros de trabajo van a conocer que realmente somos cristianos? Porque nos amamos. Hay un distintivo entre nosotros. Oh Señor, qué difícil sería que ellos vieran la iglesia y vieran gente que no se ama. ¿Qué testimonio estaríamos dando de ti? ¿Qué testimonio de la cruz del Calvario? ¿Qué testimonio de un Dios que se hizo hombre para morir como el peor de los pecadores? ¿Qué testimonio estaríamos dando al mundo si nosotros no nos amamos con todo el corazón? Esto nos sirve para limar asperezas. Que si tú tienes algo con tu hermano, con tu hermana en este ministerio, resuélvelo. Resuélvelo. Resuélvelo, no lo dejes ahí. Resuélvelo, porque eso es amar. Que si alguien tiene algo contra mí, me lo puede decir con toda libertad, porque eso es amor. Necesitamos tener los temas resueltos, porque eso es amar, tener que vivir en el perdón y en la paz que el Señor nos da para mostrar que nuestro amor es genuino. Señor, danos un corazón que realmente ame a su hermano, ame a su hermana. Que se preocupe por conocer su iglesia, por conocer quiénes son sus hermanos, en qué familia Dios me plantó. Es de importancia suprema, Señor. Porque no solo quiero conocerlos bien, sino amarlos, amarlos, como tú me mandas a amar. Señor, gracias porque definitivamente el amor es lo más importante. Y que la motivación para amar sea como tú nos amaste en esa cruz del Calvario. Bendito sea el nombre de Jesús. Gracias, Señor, por este tiempo, por esta palabra. Porque tú nos estás aglutinando en este tiempo, seguro. En este tiempo se van a ver quiénes realmente son del Señor. Quiénes realmente son familia. ¿Y sabes por qué es importante que Dios nos está aglutinando? Porque es esa familia la que va a partir al cielo. Los que no sean parte de la familia se van a quedar. Yo no me quiero quedar, Señor. Yo quiero estar sumergido en esta familia, sumergido en el cuerpo, porque quiero partir contigo. Y quisiera que todos partieran contigo, aun cuando tu palabra dice que lamentablemente no va a ser así, porque también hay falsos creyentes y eso es doloroso para uno. Yo quisiera orarte, Señor, porque si no son todos, la gran mayoría de los que están en tu iglesia se arrepintieran y partieran contigo. Pero ya sabemos que en tu palabra tú dices que aún dentro de la iglesia se levantarán apóstatas, se levantarán falsos maestros, se levantarán falsos creyentes que van a evidenciar en los días finales quiénes realmente eran. Oh Señor, ten misericordia de nosotros, que nosotros no estemos en ese grupo. Vuélvenos a ti, nos volveremos. Por favor, Señor, te alabamos en esta noche, te bendecimos y te damos gloria y honor en el precioso nombre de Jesús. Amén y amén.